Bueno, 33 minutos ya pasaron de las 10 de la noche. Este sería el último bloque ya, ¿verdad? Sí, el último bloque de Caro Cruz. ¿No? Ah, correcto. Bueno, no, simplemente para contarle a la audiencia que ahora vamos a hablar del tema EPP, porque ustedes saben que se suma otro secuestro a los dos que ya están en curso desde hace mucho tiempo. El reciente secuestro del menonita Franz Webb se suma al de Abraham Fer y también al del policía Edelio Morínigo, quienes están en cautiverio en poder del Ejército del Pueblo Paraguayo. Hay que recordar que este fue un plagio que afectó a una familia relativamente humilde, a una esquela que envía el Ejército del Pueblo Paraguayo, donde califica de oligarca y por el que exigen el pago de $700.000 para su rescate, y la familia del secuestrado dice, no, lo que tenemos como máximo es 5 millones de guaraníes ahorrados de un trabajo en chacra, y es lo que podemos ofrecer para el EPP, ojalá sea suficiente. Pero hemos preparado, digamos, un resumen que queremos compartir con la audiencia, y partiendo de esta base, la famosa frase dada por el presidente de la República, que siempre recuerdan sus críticos para mostrarle al presidente de la República qué es lo que se cumplió después de esta famosa promesa que hacía Horacio Cartes. Cuando asumía él decía, quiero asegurarles que no nos van a marcar la hoja de ruta, ni criminales ni grupos armados. Esto lo decía contundentemente el presidente Horacio Cartes. ¿Qué pasó después, ya en su gobierno, en la siguiente placa? Porque hay que recordar que existen 3 personas que en estos momentos están privadas ilegítimamente de su libertad, iniciando con Arlan Fick, que fue secuestrado por 267 días y finalmente liberado. En segundo lugar, bueno, está Edelio Morínigo, 758 días a hoy secuestrado por el Ejército del Pueblo Paraguayo. Hay que recordar también que al gobierno de Horacio Cartes se le suma el caso del asesinato de Robert Nato y Erika Nato. Ellos fueron secuestrados por el EPP en 2015, en enero específicamente. Ambos fueron asesinados. Y se suma también a esta seguidilla de plagios por parte del EPP el secuestro de Abraham Fer. 359 días de secuestrado a la fecha. Y por último, lo que teníamos el miércoles, el secuestro de Franz Webb, secuestrado este joven de 17 años, también por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. En la siguiente placa, porque también quisimos mostrar cómo afectó esto a gobiernos anteriores al de Horacio Cartes. Tenemos el caso, por ejemplo, de Luis González Maqui, que tuvo el secuestro sonado de María Edith Bordón de Bernardi, secuestrada en noviembre del 2001 y liberada luego de 64 días. Más adelante, en nuestra historia reciente, podemos encontrar el caso del gobierno de Nicanor Duarte Frutos. En el caso del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, tenemos 2 secuestros bastante comentados. El de Cecilia Cubas Gusinski, con un final terrible, que fue secuestrada en el año 2004 y sus restos fueron ubicados en un túnel en la vivienda de Ñembú un 16 de febrero del año 2005. Y el caso también de Luis Lindström, que fue secuestrado el 31 de julio del 2008, todavía en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, y liberado el 12 de septiembre, ya en el gobierno de Fernando Lugo, en Concepción, y finalmente acribillado en mayo del 2013 en el gobierno de Federico Franco. Y por último, el gobierno de Fernando Lugo, con un secuestro que fue contundente también, el ganadero Fidel Zavala Cerrati, secuestrado en Concepción un 15 de octubre del año 2009 y liberado en la misma zona un 17 de enero del año 2010. Después de todos estos antecedentes, como ustedes están viendo en pantalla, el gobierno, al asumir el poder, estamos hablando de Horacio Cartes y su equipo, dice, necesitamos reformar la Ley de Defensa y Seguridad Interna. Vamos a enviar al Congreso Nacional una modificación, un proyecto de modificación de la ley, y vamos a crear la Fuerza de Tarea Conjunta. Es insuficiente la presencia policial en la zona y además están involucrados, quizás también en algunos casos que no están esclarecidos, decía en su definición el Poder Ejecutivo. Y es por eso que proponía que a los policías se sumen los militares y la SENAT, creando de esta forma la Fuerza de Tarea Conjunta.
que, como ya bien estaban comentando los legisladores, no tiene presupuesto propio y trabajan asignando recursos desde las instituciones involucradas, entiéndase Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Y este es un cálculo estimativo que ha hecho la prensa, porque hay que decir que no hay una respuesta oficial por parte del gobierno al respecto. La Fuerza de Tarea Conjunta gasta por día en el norte del país, en 3 departamentos, 123 millones de guaraníes. Esto sería un gasto aproximado de 3.500 millones de guaraníes en busca del ejército del pueblo paraguayo con resultados escasos o nulos. Hay que recordar que en este trabajo están involucrados 300 militares, de los cuales 200 pertenecen al ejército, 50 a la Fuerza Aérea y 50 a la Fuerza Armada. Son además con 700 policías los que forman la Fuerza de Tarea Conjunta. Estas personas reciben un plus de 1 millón de guaraníes, que es como una especie de sobresueldo ordinario por jerarquía o por años de servicio. Y por último, contarles también que se asignan también a otros gastos a todas estas personas que están destinadas en el norte del país. Se gasta muchísimo dinero en víveres, se gasta muchísimo dinero en comida por día, en combustible, y aquí un rubro sobre el que tampoco hay control ni siquiera por parte del Congreso: informantes secretos. Y para esto hay presupuesto, no solo en la fuerza policial, sino también en las fuerzas militares para trabajos de inteligencia, como dice el equipo de la Fuerza de Tarea Conjunta. Así que bueno, estos son los datos que pudimos recabar para poder dar a la audiencia una idea de todo lo que se gasta en la lucha contra el ejército del pueblo paraguayo. 3.500 millones de guaraníes por mes es el gasto aproximado que ha calculado la prensa. En el último secuestro, quiero recordarles nada más que cuando se le planteaba al ministro del Interior y al fiscal por qué no actuó el helicóptero, dijo el ministro del Interior: lo que pasa es que el helicóptero primero tenía que ir a mantenimiento, después se le tenía que cargar combustible y recién ahí podía salir en busca del ejército del pueblo paraguayo. Una situación totalmente desprolija que se vive en el norte y, por supuesto, muchísimo presupuesto. Bueno, muy bien, muy completo el informe, Carlos. Esos helicópteros no son los que compró Rafael Pilisola de Chile. Estos son en parte, ¿sí? En parte son. Y me da risa porque ahora el gobierno está haciendo propaganda. Bueno, en realidad hizo es una película que se llama algo así como Bananas y Drogas o algo así. No sé si vieron el trailer. Bueno, sí, de Juan Manuel Salinas. De Juan Manuel Salinas. ¿Cómo empieza? Con el helicóptero famoso que compró Rafael Pilisola. O sea, volando acá y acá está una persona. O sea, déjate de joder, no vamos a empezar con eso, pero por suerte pasa eso. Así empieza Gobierno Nacional, auspicia la película y luego el Fondec y aparece el helicóptero ahí volando. Y yo dije, bueno, evidentemente no controlan ni para hacerse los locos, porque si no, nosotros le agradecemos profundamente esa primera plana de ese helicóptero. Pero volvamos a nuestro tema. Después de ver estos números que acaba de exhibir Carlos, la opinión de la gente te dice: ahora entendemos por qué luego no le quieren agarrar al EPP, porque si no van a perder todos esos privilegios, ¿verdad? De lo que se enumeraba en el presupuesto que se destina para el mantenimiento de la FTC. Mira, antes que la gente diga, yo otra vez, porque este es un tema que dijo el senador Pipo Alfonso la vez pasada en el Senado, cuando nosotros criticamos al presidente Cartes, porque con la ley de defensa el presidente se puso ahí al frente. Tiene un estado de excepción que no está en la Constitución, porque dura 3 años. El estado de excepción dura 60 días, creo, ¿verdad, Oscar? 90. 90 días, prorrogable con autorización del Congreso. Esta ley de defensa lleva 3 años. 3 años. Esto no existe en la Constitución, tampoco, ¿verdad? Se le dio al presidente Cartes porque fue el primer proyecto de ley que envió. Sinceramente, nosotros por lo menos queríamos que él informe, hasta esa votación perdimos. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Con respecto, el senador Alfonso dijo que nosotros desmoralizamos a las fuerzas de tarea conjunta cuando criticamos. Yo no estoy criticando a los que están en el frente de batalla, en el frente mismo, que no reciben ese plus que contó Carlos, porque los jefazos se quedan por el camino. Acá hay muchísima corrupción. Entonces, ¿qué es lo que le desmoraliza? Porque nosotros tenemos mucho contacto con los parientes, no con ellos mismos. ¿Sabe lo que le desmoraliza? Saber que un Carcete hace lo que quiere con la plata, ¿no? Y no le llega al tipo que está allí realmente.
que está una patrullera que no está blindada porque no hay mantenimiento y nosotros queremos saber Los 3 blindados están en mantenimiento. Entonces, esa gente que puede volar en 1000 pedazos y sabe, es la desmoralizada, pero por los altos jefazos, es decir, sinceramente el presidente tiene que entender, ¿verdad? Un poco, acá se viene otro secuestro. No queremos, sinceramente, el presidente acá está. Yo quiero saber qué va a hacer el presidente si se viene otro secuestro. Todos sabemos lo que pasó con Fidel, ¿eh? En un momento dado en el Parlamento, acá está Oscar, que yo teníamos mucha, pero no me acuerdo si vos, pero se pedía el juicio político del... Si es que Fidel moría en cautiverio, Lugo se iba directo a juicio político, pero sin mediar palabra. Si pasa algo, o un cuarto secuestro en 3 años, no va a haber juicio político porque el presidente tiene mayoría. Pero en serio, la crispación va a subir mucho. Oscar, yo creo que dos cuestiones, ¿verdad? Haciendo más un paréntesis. Yo creo que en el 2009 a la fecha el EPP cambió también de blanco. Salieron de las personas mediáticas. Si voy a hacer los primeros análisis, eran casos que eran muy seguidos por los medios y por toda la sociedad. En manifestaciones, en preocupación del propio poder legislativo. Yo tengo que hacerme la culpa. Hoy si vos pedís, pasa muchas veces, no digo desapercibido, pero pasa sin la atención política que generaban los otros casos. Y si vos te fijás, desde el 2009 a la fecha, se dan secuestros, pero cambiaron el tipo de persona a quien secuestra, y eso te da un respiro al presidente. Y eso tenemos que decir, no tienen la misma atención de los casos de Cecilia, de Fidel, en los medios mismos, a lo que tienen, pobrecito, estos casos de secuestro, ¿verdad? Ya no me pregunte el por qué. ¿Por qué no interesaba más los otros o por qué no nos interesa más? Una cosa yo te quiero preguntar, Oscar, ahí, perdón Jorge, pues lo hablamos la vez pasada con Desiree. Me parece que coincidimos en cierta forma. Acá esta ley tiene el problema constitucional que ella menciona, pero yo también creo que tiene el problema constitucional, y creo que coincidimos, de que eliminó lo fusible. Sí, eliminó. Entonces, fíjate lo que dijo Gonzaga Garcete, Horacio, por favor, fíjate lo que dijo Gonzaga Garcete el viernes. Yo no hago nada en la Fuerza de Tarea Conjunta sin que el presidente sepa. Es decir, le mandó al frente al presidente. Cuando se le pregunta, che, Paván puso plata acá. Entonces, ¿a quién le mandó al frente Gonzaga Garceta? A Horacio Cartes. ¿Por qué hizo eso? Porque le hicieron una ley que es un disparate, inconstitucional, pero además filosóficamente inconstitucional, porque eliminó lo posible que necesita el presidente. Entonces, la pregunta concreta es, después de esta pequeña introducción, es, Oscar, yo creo que la gente que le quiere al presidente tiene que decirle esto, hay que derogar. Te voy a... Mi posición, y vos sabés que no ando con vueltas. Yo voy a estar en contra de la derogación. ¿Por qué? Porque para mí pasa por una política de Estado en torno a la seguridad que debe finalizar. Yo no voy a cargar con la responsabilidad, Dios me guarde, el día de mañana ocurre algo cuando se deroga la ley. Pero si esto ha fracasado. No, bueno, pero no espera un poco. No estamos hablando de muerte, no estamos hablando de situaciones que... bueno, toco madera, ojalá no pase. ¿Qué pasa si en vez de 3 había 10 secuestros? O sea, esto hace la política de Estado en torno a la seguridad y tiene un inicio y debe tener un fin. O sea, vos también le tirás el penal a Horacio. No, yo no voy a agarrar esa pelota, tata. Pero con el tema... Te soy sincero, ¿verdad? No, yo sé que, o sea, pero te digo... Pero Enrique, hoy decía en su columna Luisito Vareiro, se sacaron la careta los del EPP con el tema de calificarlo de oligarca a este joven de 17 años. Pero es que el secuestro mío fue por lo que dijiste vos. No, o sea, creo yo, ¿verdad? Claro, no, pero quiero acomodar nomás ordenar la discusión. Se sacaron la careta. Ellos en realidad esa cuestión de sus pretensiones ideológicas, yo no sé si a esta altura alguno cree, ¿verdad? ¿Cuándo vos creíste eso también? Mira que vos creíste. No, yo nunca creí. Bueno, pero discúlpenme, a ustedes dos les digo. Es un grupo criminal, no tiene sentido ideológico. Pero ahora respeto, ustedes no leyeron Lenin. No, pero ellos ahora, los del EPP, ¿se equivocaron o cambiaron de estrategia? No se equivocaron. No, porque si no iban a escribir el... No, ¿sabes por qué yo te digo? Perdón. Sí, no. El EPP para nosotros. A ver, quien sabe la historia de las FARC tiene que saber lo del EPP. Ahora, o sea, la FARC empezó como un grupo ideológicamente tal. Ahora migra al narcoterrorismo. Bueno, acá está pasando lo mismo. Porque si vos ves, a ver, ¿por qué la colonia Río Verde, dice la gente, y por qué este chico de 17 años y el anterior colono? Porque es un corredor
que conecta Canindeyú con Amambay, con San Pedro y parte de Concepción, y están liberando el corredor. Quieren que esas colonias menonitas salgan de ese corredor que comparte el terrorismo ideológicamente o no ya degenerado, ¿verdad? Los narcos, el tráfico de armas, es un corredor que conecta. Entonces eso, y los menonitas, los anteriores, ¿verdad? O sea, la anterior colonia intentaron vender sus tierras, la colonia menonita. Ahora, ¿quién compra terrenos que están allí, en la ruta, y que vos sabés perfectamente Jorge que el EPP está liberando? Sí. Jorge Torres aquí presente. Y gracias por mencionarme en tu artículo sí, de hoy. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Es que si es de sentido común, claro, es de sentido común. Atender la composición, Oscar, y tenemos que irnos a la pausa, atender la composición. Pavao le paga a la Fuerza de Tarea Conjunta que tiene que combatir al EPP, que es el cuidador de los narcos, que son el negocio de Pavao. O sea, Pavao está controlado. Claro. Pavao controla lo que se hace, estamos todos locos. Y todavía nos dicen que no hay que derogar esto. Oscar, disculpame. No, yo te argumenté lo motivo de por qué. Políticamente. O sea, estoy hablando, no voy a correr yo con un costo político. Y yo creo que el presidente está convencido de que esto hace a la seguridad pública. Y bueno, hace en torno a su política de Estado. Y yo creo que en este tema debe de tener un inicio y un fin, y no ser cortado por ni siquiera ya por la mitad, ¿verdad? Y bueno, y yo como opositora te digo lo mismo. Si yo, pues, ¿verdad? Si no tuviese así bien claro, a ver, esta ley y las FTC están entorpeciendo la lucha contra el crimen organizado. Ya en este momento yo diría, a ver, presidente, quédate con esta ley, que vos estás a la cabeza. Si pasa algo, si sigue el descontrol, el comandante en jefe. En serio, si no fuese porque nosotros somos una familia que sabemos, nuestro hijo menor fue amenazado cuando Rafael era ministro del Interior, y queremos que esto se frene y que el descontrol absoluto, ¿verdad?, tenga alguna cuestión que tiene que ir acompañado de la parte social. Sinceramente, a mí me da un poquito de rabia cuando la gente dice, los pobladores son cómplices. A ver, acá entra Osvaldo Villalba con ametralladora, y entra Cristaldo Mier, y entra un ejército que le responde a Pavao, y nosotros tenemos que quedarnos acá a vivir. A ver, ¿te vas a ir a denunciar a las FTC? No vas a hacer, porque sabes que cuando vos denunciás, y ellos ya le amenazaron a todos tus hijos, claro que te vas a callar. Si vos estás solo ahí, y los únicos que supuestamente te tienen que defender tienen una corrupción imperante, y en realidad a la noche, cuando vos te quedas solo en tu casita con tu hijo, las FTC ni siquiera están en la comisaría porque ellos tienen miedo. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando uno juzga. Vamos a hacer un corte chiquitito, claro. Chiquitito, venimos enseguida acá en Caro Cruz. Seis minutos para las 23, último bloque, Enrique, redondeamos. Ya no es más bloque, esto es un chao nomás ya es. No, pero ahí todavía 3 minutos. No, ya sé. Bueno, entonces, primero, Oscar, agradecerte muchísimo el aguante que nos hiciste hoy. Y haber, sobre todo, asumido la carga del oficialismo. No asumo la carga de nadie. No. Que cada uno cargue con su cruz. Sí, hablando de Pilato y el fiscal general, acá tenemos otro medio igual. Vos acá, en relación a lo que vos decís, yo creo que se concluyen varias cosas. Cambió el modo operandi del EPP. Desde el 2009 hasta el 2009 era uno. Es cuestión de analizar los tipos de secuestros que hacían y el modo operandi de la actualidad. Me inclino hacia la tesis de la senadora. Hay un pequeño detalle. Y para redondear, acá yo creo que si queremos hablar de la derogación de la ley, tiene que partir del propio Ejecutivo. Del Ejecutivo. Legislativamente yo me atrevería a decir 90% o 95% que nadie va a hacerse cargo de ese. Solamente voy a agregar un elemento de juicio nomás, que no sé, yo no lo hablé con Silvia Cubas no sé qué día, la semana pasada, y Silvia me dijo, acá no vinieron a hacer ningún asalto, acá vinieron a llevarme a mí. Claro. Y eso no es bajo perfil. No, bueno, pues estamos... O sea, te digo nomás, le digo. O sea, una hipótesis que no. Hasta ahora, si uno hace un análisis, hasta el 2009 era un modo operandi, hoy es otro. Yo creo que hoy están dentro de un negocio de protección del tema narcotráfico, centralizado y concentrado en la zona. ¿Vos estuviste hoy en Capitán Bado? Sí. Porque me envían fotos con la llegada. No, y te están puteando de todos los colores. Pero tengo 600 mensajes, preguntarle a tu mano tan animada porque estos amigos me dicen la calle. Sí, él se dice lo mismo. Bueno, pero yo no soy fiscal,
no soy juez, no está a cargo mía la investigación. O sea, acá lo que tenemos que hacer es apuntar los dardos donde hay que apuntar. O sea, él ganó una intendencia por mi movimiento. Él fue habilitado, no estaba enjuiciado. Hoy él está con medida porque pasaron 6 meses y no se descubrió absolutamente nada. Entonces, a toda esa gente que envíe mensajes, en vez de escribir boludeces, que en todo caso le pregunten al fiscal por qué es que está en libertad después de que 6 meses no encontró absolutamente nada. No me pregunten a mí, ¿verdad? ¿Qué fiscal es? Pechi. O sea, acá nosotros desviamos la atención. O sea, criticamos donde no tenemos que criticar. O sea, ¿por qué se fue Tuma? Yo te pregunto, él consiguió la medida judicial, pasaron 6 meses, no se le probó absolutamente nada. Yo le puedo dar hasta el número de teléfono del fiscal. Entonces escríbanle al fiscal. O escríbanle a los jueces, no me escriban a mí. Yo fui a un acompañamiento político. Yo me hago cargo porque no tengo nada que esconder de dar la cara. Él ingresó, fue intendente por mi movimiento y hoy asumió ya en libertad por orden judicial una cuestión de la intendencia que hacía a mi movimiento, nada más. Un apoyo, o sea, una presencia política, nada más. En esta carta del EPP, ¿por qué si esto está planificado? ¿Por qué agregan con otro bolígrafo el nombre de Franz? Y para mí es muy claro, porque su objetivo en este momento es liberar ruta, porque las colonias menonitas están allí. Entonces, al que le podían agarrar, le iban a agarrar, sea Franz. Es una coincidencia que justo se dio con lo de Pavón. Mira, yo por lo menos... No, yo creo que este es un pase de factura así terrible que va a continuar y que el comandante en jefe tiene que entender que este descontrol va a continuar, lastimosamente va a continuar. En serio, o sea, yo, sinceramente, presidente, quítate vos de la cadena de mando o tomá las riendas, Al presidente para mí le pasa lo que le puede pasar a cualquier presidente. Tiene un entorno, tiene su entorno político, que yo le critico mucho a su entorno político, pero lo que le pasa a todos los presidentes, el entorno militar, que eso le pasa a cualquiera. El entorno militar te encierra, dice que está todo bien, ahí está Gonzalo Arcete. No puede ser que el presidente no tenga un amigo y le diga, presidente, te podés ir, porque el descontrol va a seguir, ¿verdad? Y estás pagando, para mí, sinceramente, el presidente está pagando un costo político altísimo, ¿verdad? Con este pase y va a continuar. Vos dijiste bien, vos también, nosotros hacemos la misma lectura, ¿eh? Acá lo de Pavao, acá se están pasando factura, y en el medio estamos todos. Bueno, no sabemos en qué va a terminar. Tenemos que ir. Muchísimas gracias, diputado, senadora, muchas gracias. Gracias a ambos los dos. Nos reencontramos el próximo domingo, ya está Salvador Ícar, si Dios quiere, el próximo domingo para hacer acá Cara Cruz. Chau, chau. Chau.